El eco del desierto. Egipto. Un lugar de dioses y eternidad. Pero la eternidad fue interrumpida. En este momento, mientras escuchas esto, la piedra de Rosetta, la clave de todo el conocimiento antiguo, está encerrada tras un cristal en Londres. El zodíaco de Dendera está pegado al techo de un museo francés. ¿Fueron rescatados o fueron secuestrados? Bienvenidos a Narraciones Oscuras. Hoy, excavamos en los archivos más incómodos de la arqueología para entender el destino de las piezas que los faraones nunca pensaron perder. El hallazgo. Diciembre de 1912. Amarna, Egipto. El arqueólogo alemán Ludwig Borchardt está a punto de desenterrar algo que cambiaría la historia del arte para siempre. Entre los escombros del taller del escultor real Tutmosis surge un rostro, el busto de Nefertiti. Es tan perfecto, tan vívido, que el propio Borchardt escribe en su diario: describirlo es inútil, hay que verlo. La trampa. Pero Borchardt sabía algo más. Las leyes de Egipto prohibían que una pieza de tal importancia saliera del país. Entonces, el descubrimiento se convirtió en un plan de contrabando. Según los registros y las acusaciones del gobierno egipcio, Borchardt cubrió la delicada caliza policromada con una capa de yeso y lodo, ocultando su belleza real. Ante los inspectores de aduanas, la presentó como una pieza de yeso sin valor, una simple prueba de taller. El punto de tensión. Egipto no tardó en descubrir el engaño. Desde 1924, la reclamación ha sido constante. Pero en los años 30, la historia tomó un giro aún más oscuro. Adolf Hitler se obsesionó con la reina. Declaró que Nefertiti era la esencia de la belleza, y que jamás volvería a pisar suelo egipcio. Incluso llegó a decir que construiría un museo entero solo para ella. El busto sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial oculto en una mina de sal, mientras miles de egipcios pedían su regreso. ¿Cuántos tesoros más habrán salido de sus tierras disfrazados de basura o escombros? Esta no es solo la historia de una estatua, es la historia de cómo una identidad entera puede ser robada con un poco de lodo y una mentira bien contada. ¿Creen que piezas como esta deberían ser devueltas de inmediato o ya pertenecen al patrimonio del mundo? El templo sagrado. Viajamos al templo de Hathor, en Dendera. Un lugar donde los antiguos egipcios grabaron en el techo una de las representaciones más precisas y hermosas del cielo nocturno. No era solo arte, era un mapa estelar milenario que unía a los dioses con las estrellas, pero en 1821, ese cielo fue sentenciado. La mutilación. A diferencia de otros descubrimientos, aquí no hubo delicadeza. El coleccionista francés, Sébastien-Louis Saulnier, envió a un equipo con una misión clara: arrancar el zodíaco costara lo que costara. Imagina el horror. Usaron sierras metálicas de gran tamaño y pólvora para separar el enorme bloque de arenisca de 2 toneladas del techo original del templo. Fue una amputación histórica. El estruendo de la piedra rompiéndose resonó en las paredes milenarias mientras el cielo de los faraones caía al suelo. Traslado. La pieza fue arrastrada por el desierto y enviada a Francia, donde el mismísimo rey Luis XVIII la compró. Hoy, si visitas el Museo del Louvre puedes verlo, un círculo de piedra oscura incrustado en un techo moderno. Pero si miras de cerca, aún se ven las marcas de las sierras. Las cicatrices de un robo que Egipto nunca perdonó. A diferencia de Nefertiti, aquí no hubo disfraces. Fue pura fuerza bruta bajo la bandera de la exploración. ¿Cómo se puede llamar rescate a algo que requirió dinamita y sierras para ser extraído? ¿Creen que un museo tiene derecho a exhibir algo que fue arrancado con tal violencia de su lugar de origen? El hallazgo fortuito. 1799. Rashid, Egipto. Unos soldados de Napoleón Bonaparte están reforzando un fuerte cuando golpean algo sólido con sus picos. Entre el barro y la piedra común surge una losa de granito oscuro con inscripciones en 3 escrituras diferentes. Sin saberlo, acababan de encontrar la llave para abrir 3000 años de historia silenciada. La piedra de Rosetta. Botín de guerra. Pero la piedra no se quedó con sus descubridores.
Tras la derrota de Napoleón en 1801, el Tratado de Alejandría dictó una sentencia amarga para Francia. Debían entregar todas las antigüedades egipcias recolectadas. La piedra de Rosetta se convirtió en un botín de guerra. Fue subida a un barco británico y enviada a Londres como un triunfo militar sobre los franceses. Desde ese momento Egipto perdió el control sobre el objeto que narraba su propio origen. El dilema del traductor. Lo más irónico es que, mientras la piedra estaba físicamente en Londres, fue un francés, Jean-François Champollion, quien finalmente descifró sus secretos. Hoy, la piedra de Rosetta es la pieza más visitada del Museo Británico. Está protegida por un cristal a prueba de balas, pero para muchos egipcios, ese cristal es un muro que separa a un pueblo de su propia voz. Es el objeto más famoso de la arqueología, pero también el más polémico. Es un regalo al conocimiento mundial o un trofeo que nunca debió salir de las arenas de Rashid. Asterisco asterisco, narraciones oscuras, asterisco asterisco, creen que el hecho de que haya servido para descifrar los jeroglíficos justifica que hoy esté a miles de kilómetros de casa. Podríamos pensar que lo ocurrido en Egipto es una historia ajena, perdida en el tiempo y el espacio, pero para nosotros, en América Latina, este relato tiene un eco dolorosamente familiar. La historia de los tesoros egipcios es la misma historia que se repite en nuestras tierras, desde las selvas de Yucatán hasta las cumbres de los Andes. Lo que el busto de Nefertiti es para Egipto, el penacho de Moctezuma es para México, un símbolo de identidad que hoy solo se puede ver a través de un cristal en Viena. Lo que el zodiaco de Dendera representa en el Louvre es lo mismo que sentimos al recordar el oro saqueado de los templos incas o las estelas mayas que fueron trozadas con sierras para decorar salones en Nueva York o Londres. Como vimos en el caso de Edward Thompson en Chichén Itzá, la mentalidad era la misma. El explorador extranjero que llega convencido de que su derecho al conocimiento está por encima del respeto a una nación. Al igual que con el oro saqueado a México, se nos ha dicho que estas piezas están mejor protegidas en otros países, pero ¿a qué costo? Esta es una herida abierta en el patrimonio del mundo. ¿Crees que la historia realmente se puede proteger, lejos de su hogar, o es solo una excusa elegante para justificar un saqueo milenario? ¿Cuál de los tesoros de tu país te gustaría ver de regreso en casa? Los leo en los comentarios. Los faraones no construyeron templos para que fueran trozados por sierras, ni grabaron su historia en piedra para que terminara en el sótano de un palacio europeo. Ellos construyeron para la eternidad. Pero esa eternidad fue interrumpida, secuestrada por una época que valoró más el objeto que al pueblo que lo creó. Hoy, mientras los museos del mundo presumen sus colecciones, las arenas de Egipto guardan el silencio de lo que fue arrebatado. Sin embargo, la historia no es algo estático. Las voces que piden el regreso de Nefertiti, de la piedra de Rosetta y de tantos tesoros latinoamericanos son cada vez más fuertes. Porque un objeto recupera su verdadero poder solo cuando regresa al suelo que le dio vida. La pregunta ya no es si estos tesoros deben volver, sino cuándo se hará justicia con el alma de estas naciones. Si esta historia te ha hecho ver los museos de una manera distinta, no olvides darle un like y suscribirte para seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra historia. Pero antes de irte quiero saber tu opinión. ¿Crees que el préstamo de estos tesoros ha durado demasiado o realmente están mejor protegidos donde están hoy? Te leo con mucha atención en los comentarios.